Lo lamento, pero ¿qué explica eso, Leonor? Temía por ella. Y sentí la imperiosa necesidad de traerla conmigo. Traté de volver enseguida, de veras. Lo intenté, mas no pude. El carruaje que esperábamos nunca llegó. Bien, pues teníais que haberos ahorrado el esfuerzo porque no os quiero aquí. Se lo suplico. Se lo suplico, perdóneme. Yo quiero seguir cuidando de María. ¿No me estarás hablando en serio? Deme otra oportunidad, por lo que más quiera. Permítanos a mi hermana y a mí ponernos a su servicio. No le defraudaremos. Una carta amarillenta, una firma de un muerto y una verdad que Julio Gálvez de Aguirre se llevó a la tumba creyendo que jamás saldría a la luz. Pero salió, mis amores, salió hoy mismo, en la alcoba de Rafael, delante de Leonor, y el palacio entero está a punto de tambalearse hasta los cimientos, porque una muchacha humilde, una desconocida que nadie tomó en serio, acaba de entrar a la casa grande con un sobre en la mano y una declaración que va a partir en dos la historia de Valle Salvaje. Y ese papel firmado de puño y letra por el difunto Julio, va a obligar a Rafael a tomar la decisión más difícil de su vida como duque. Si tú estás acompañándome en cada capítulo de esta historia, dale ya al botón de like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que voy a contarte ahora cambia para siempre el reparto de poder en el valle, y no quiero que te pierdas ni un solo detalle. Acomódate, respira hondo y vamos juntos a entrar en esa alcoba, porque la bomba que está a punto de estallar tiene nombre, apellido y herencia. Una jovencita que nadie tomaba en serio, una muchacha humilde que llegó al valle, escondida tras las faldas de Leonor, decide que ya está cansada de callar. Y miren bien lo que les digo, porque esto cambia el rumbo del valle para siempre. ¿Se acuerdan cuando don Hernando expulsó a Leonor y a Rosalía de la Casa Grande sin contemplación alguna? Pues bien, ahora viene la venganza, ahora viene la verdad, ahora viene el momento en que toda esa farsa que montaron entre las dos se desmorona delante de Rafael. Y no solo eso, mis hermosos, sino que el difunto Julio, sí, el que enterramos hace tiempo, el que lloramos junto a Rafael cuando lo encontraron sin vida, vuelve a sacudir el palacio desde la tumba con un secreto que jamás imaginamos. Porque resulta, óiganme bien, resulta que Julio tenía una hija bastarda, una hija que nunca reconoció en vida, una hija que creció en la sombra, una hija que ahora aparece con un documento firmado de puño y letra por el propio Julio para reclamar lo que es suyo. Madre del cielo, qué barbaridad. Lo que nos faltaba en este valle, lo que nos faltaba para terminar de enloquecer. Y ese documento, mis amores, ese papel amarillento que la muchacha saca del bolsillo de su vestido, va a poner el palacio patas arriba. Pero esperen, que esto apenas empieza. Acomódense, pongan atención, dejen sus comentarios desde ya, porque lo que les voy a narrar les va a robar el sueño. Vamos paso a paso, escena por escena, palabra por palabra, para que no se pierdan ni un detalle de lo que ocurrió esta tarde en la alcoba del duque. Todo arranca cuando Rafael está reunido con Leonor en su alcoba. Sí, con Leonor, con esa mosquita muerta que se hizo pasar por aya de María, con esa muchacha que se ganó la confianza del duque a base de besos en la frente de la pequeña y miradas tiernas. Rafael está allí, sentado frente a su escritorio, revisando con ella un asunto pendiente sobre los cuidados de María. La pequeña duerme tranquila en su cuna, ajena al huracán que está a punto de desatarse. Y Leonor, miren a Leonor, mis amores, tan compuesta, tan correcta, tan finita ella, asintiendo a todo lo que el duque le dice, como si fuera la mujer más leal del mundo. Vil farsante, vil mentirosa, vil serpiente disfrazada de cordero. De pronto, sin que nadie lo espere, la puerta de la alcoba se abre de golpe. ¡Pum! El portazo retumba en todo el palacio. Y allí, plantada en el umbral, con los ojos encendidos como dos brasas, está Rosalía, la acompañante de Leonor, la muchacha que nadie había mirado dos veces, la jovencita que parecía una sombra detrás de la haya. Pero ahora es ella la protagonista. Ahora es ella la que viene a sacudir el palacio. Rosalía entra sin pedir permiso, sin saludar, sin bajar la mirada como cualquier criada respetuosa habría hecho. Camina con pasos firmes, decididos, como si llevara años esperando este momento exacto. Y en su mano, mis queridos, en su mano lleva un sobre amarillento, gastado por los años, doblado 1000 veces, manoseado por la duda, regado con lágrimas. Ese sobre, mis amores, ese sobre va a cambiarlo todo. Leonor reacciona como una víbora a la que le pisan la cola. Se levanta de la silla de un salto
deja caer los papeles que tenía en la mano y le grita a Rosalía que se vaya inmediatamente. ¡Sal de aquí ahora mismo! Esto no te incumbe, esto no es asunto tuyo. Pero Rosalía ni siquiera la mira, ni siquiera la escucha. Es como si Leonor no existiera para ella en ese instante. Rosalía fija sus ojos en Rafael, en el duque, en el dueño y señor del valle, y le sostiene la mirada con una intensidad que nos hiela la sangre. ¡Misericordia! ¡Qué fuerza tiene esa muchacha! ¡Qué valor! ¡Qué coraje para enfrentarse al hombre más poderoso del valle! Rafael, que es perspicaz como pocos, nota el sobre que Rosalía sostiene. Sus ojos se posan en ese papel doblado, y un escalofrío le recorre la espalda. Él no sabe qué es, no sabe qué contiene, pero algo en su instinto le dice que ese sobre trae una verdad que va a desgarrarle el alma. El duque se queda en silencio, completamente mudo, y le hace una seña con la mano a Leonor para que se calme. Pero Leonor no se calma. ¿Qué se va a calmar? Leonor está al borde del colapso, porque ella sabe perfectamente lo que ese sobre contiene. Ella sabe que está a punto de perderlo todo. Y aquí, mis queridos, aquí empieza el verdadero baile. Leonor, desesperada, se interpone físicamente entre Rosalía y Rafael. La muy descarada se atreve a poner el cuerpo, a hacer barrera, a impedir que la verdad fluya. Le pone las manos en los hombros a Rosalía, intenta empujarla hacia la puerta, le susurra entre dientes que no diga ni una palabra, que se calle por su bien y por el de todos. Pero antes incluso de que Rosalía abra la boca, antes incluso de saber qué es lo que la muchacha viene a decir, Leonor comete el error más estúpido que un mentiroso puede cometer. La llama mentirosa. Sí, así como lo oyen. Le grita a Rafael que no le crea ni una palabra, que es una mentirosa, que viene a inventar historias para sacar provecho. Y ahí, mis amores, ahí Rafael se da cuenta. Rafael, que no es ningún tonto, que ha vivido 1000 traiciones, que ha aprendido a leer los rostros de los mentirosos, levanta una ceja y mira a Leonor con esa mirada penetrante que solo él sabe poner. ¿Cómo puedes saber que miente si todavía no ha dicho nada, Leonor? ¿Cómo sabes que es mentira si ni siquiera sabes qué viene a contar? Y la pobre Leonor se queda blanca, blanca como la cera, porque sabe que se acaba de delatar sola. ¡Qué barbaridad! ¡Qué imprudencia! ¡Qué falta de cabeza! Ella misma se ha clavado el cuchillo. Rosalía, en cambio, mantiene una calma que da escalofríos. La muchacha mira a Leonor con una serenidad casi sobrenatural, como si por primera vez en su vida sintiera que tiene el poder, que tiene el control. Y le pregunta, con voz suave pero firme, ¿por qué temes tanto la verdad, Leonor? ¿Qué es lo que tanto te aterra que se sepa? Y Leonor no responde, no puede responder, porque la respuesta es tan grande, tan pesada, tan demoledora, que las palabras se le atragantan en la garganta. Rafael, que ya ha visto suficiente, levanta la mano y le ordena a Leonor que guarde silencio. «Cállate, Leonor, cállate de una vez», y deja hablar a Rosalía. Le hace una seña con la cabeza a la muchacha para que se acerque, para que se atreva, para que diga lo que ha venido a decir. Y Rosalía respira hondo. Mis amores, respira muy hondo, porque sabe que lo que va a salir de su boca en los próximos segundos va a cambiar la historia del valle para siempre. Y ahora viene la bomba, mis hermosos. Agárrense fuerte, porque esto les va a sacudir el alma. Rosalía da un paso adelante, planta los pies firmes en el suelo, levanta la barbilla con dignidad y declara con voz firme: «Soy hija bastarda de Julio Gálvez de Aguirre. Yo soy hija de su difunto hermano Julio. Dios mío del cielo, Madre Santísima de los Desamparados, Virgen del Carmen. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Se vino todo abajo, se vino todo abajo. Se acabó el mundo tal como lo conocíamos». Rafael retrocede un paso. La sangre se le sube a la cabeza, las piernas le tiemblan, el corazón le late con tanta fuerza que cualquiera diría que se le va a salir del pecho. Mira a Rosalía como quien mira un fantasma, como quien recibe una bofetada que no esperaba, como quien acaba de descubrir que todo lo que creía sobre su familia era una mentira gigantesca. Y le pide, con la voz quebrada, con un hilo de voz que apenas se escucha, que repita lo que acaba de decir. Repite, Rosalía, repite eso que has dicho, porque no puedo creer lo que mis oídos están escuchando. Y Rosalía lo repite, sin temblar, sin dudar, sin bajar la mirada. Soy hija de Julio, soy su hija, soy de su sangre, soy una Gálvez de Aguirre.
aunque nadie nunca me haya dado mi apellido. Leonor, mientras tanto, se ha llevado la mano a la boca y se aleja tambaleándose hacia la ventana. La pobre, o más bien la malvada, no soporta lo que está viendo. Se apoya contra el marco de la ventana, busca aire desesperadamente, siente que se va a desmayar. Porque ahora ya no hay marcha atrás. Ahora la verdad está en la habitación, libre, suelta, y ya nadie podrá volver a meterla en el sobre. Rosalía sigue hablando. Explica, con esa voz pausada y dolida que rompe corazones, que Julio nunca la reconoció en vida, que él sabía perfectamente quién era ella, que conocía su existencia, que la había visto crecer de lejos, pero que nunca, jamás, tuvo el valor de darle un apellido, de abrirle las puertas del palacio, de presentarla como su hija ante el mundo. Y sin embargo, dice Rosalía con los ojos llenos de lágrimas, yo siempre lo supe, siempre supe que aquel hombre poderoso era mi padre. Mi madre me lo contó antes de morir, me hizo jurar que algún día reclamaría lo que es mío. Y aquí estoy, Rafael, aquí estoy cumpliendo la promesa. ¡Qué dolor, mis amores! ¡Qué dolor más grande! Una niña creciendo sin padre, sabiendo quién era, pero sin poder llamarlo papá, viéndolo de lejos en las fiestas del pueblo, escuchando rumores sobre la grandeza de los Gálvez de Aguirre, mientras ella vivía en una choza miserable con su madre enferma. Eso es para romperse en 1000 pedazos, eso es para llorar hasta secarse. Pero Rafael, mis queridos, Rafael no es un hombre que se deje llevar por la emoción así nomás. El duque, aunque sacudido, aunque conmovido, aunque temblando por dentro, sabe que en este valle las palabras valen poco y las pruebas valen mucho, y le exige a Rosalía, con voz seca y autoritaria, que le muestre pruebas inmediatas. Porque cualquiera puede venir aquí a decir que es hija de cualquiera. Cualquier muchacha desesperada puede inventar una historia para ganarse un pedazo del valle. No acepto solo tu palabra, Rosalía. Necesito pruebas, pruebas contundentes, pruebas que no dejen lugar a duda. Y aquí, mis hermosos, aquí viene el momento que nos para el corazón. Rosalía mete la mano lentamente en el bolsillo de su vestido. Saca, con dedos temblorosos pero decididos, ese sobre amarillento que llevaba consigo. Ese sobre que ha viajado kilómetros, que ha cruzado caminos, que ha sido guardado bajo el colchón durante años. Ese sobre que su madre le entregó en el lecho de muerte. Ese sobre que es su única arma, su único pasaporte, su única esperanza de reclamar lo que le pertenece. Y se lo entrega a Rafael. Le pone el sobre en la mano con un gesto solemne, como quien entrega una reliquia sagrada. Tómelo, duque. Léalo usted mismo. Y dígame después si soy mentirosa o si soy una Gálvez de Aguirre. Rafael toma el sobre. Sus manos también tiemblan ahora. Lo abre despacio, con cuidado, con esa reverencia que se le tiene a lo que uno sabe, que va a cambiarlo todo. Y cuando despliega la carta que hay dentro, cuando sus ojos se posan en las primeras líneas, cuando reconoce la letra, ¡ay, mis amores! ¡Qué momento más estremecedor! Es la letra de Julio, la letra de su hermano muerto, la letra que Rafael conocía mejor que la suya propia. Esos trazos finos, esa firma característica, esa manera tan particular de inclinar las letras hacia la derecha. Es Julio el que escribió esa carta. No hay duda posible. No hay falsificación que pueda imitar tan perfectamente la caligrafía de su propio hermano. Rafael palidece. Se sienta en la silla más cercana porque las piernas no lo sostienen. Y comienza a leer en voz alta, con la voz quebrada, con un nudo en la garganta que le hace temblar cada palabra. Y lo que lee, mis queridos, lo que lee nos parte el alma a todos. Yo, Julio Gálvez de Aguirre, en plenas facultades mentales y por mi propia voluntad, reconozco en este documento ser el padre biológico de la niña Rosalía, nacida de mi relación con su madre. Aunque las circunstancias de mi vida y el peso de mi apellido no me han permitido reconocerla en vida ante la sociedad, dejo constancia escrita de mi paternidad para que, si algún día las cosas cambian, ella pueda reclamar lo que por sangre le corresponde. Firmado de mi puño y letra, en presencia de mi conciencia y de Dios. Julio Gálvez de Aguirre. Madre del cielo, Virgen Santísima. Se vino todo abajo, se acabó el mundo, se desmoronó el valle entero. Rafael termina de leer y se queda en silencio. Un silencio sepulcral, pesado como una losa, que llena toda la alcoba. Leonor llora silenciosamente junto a la ventana.
Rosalía espera, de pie, sin moverse, esperando la sentencia del duque. Y María, allá en su cuna, sigue durmiendo tranquila, ajena a que acaba de descubrirse que tiene una prima que nadie sabía que existía. Rafael relee la carta. La relee 3, 4, 5 veces. Busca alguna falla, alguna inconsistencia, algún detalle que delate una falsificación. Pero no hay nada. Es la letra de Julio. Es el papel que se usaba en el palacio. Es la firma exacta de su hermano. Y la fecha es de antes de la muerte de Julio, cuando él aún estaba sano, cuando aún disfrutaba de la vida, cuando aún tenía secretos que llevarse a la tumba. Pero hay algo más, mis amores. Algo más en ese sobre que Rafael todavía no ha visto. Hay un segundo documento. Un mechón de cabello envuelto en un pañuelo de seda. Una pequeña miniatura pintada al óleo donde se ve el rostro de una mujer joven y hermosa, la madre de Rosalía. Y al dorso de esa miniatura, escrito por la propia mano de Julio, dice: «Para mi amor eterno y para la hija que jamás pude llamar mía. Que algún día Dios me perdone». ¡Misericordia! ¡Qué barbaridad! Julio estuvo enamorado de la madre de Rosalía. Julio la quiso de verdad. Y aún así, por cobardía, por el peso del apellido, por miedo al duque José Luis, jamás se atrevió a reconocer a su propia hija. Rafael se rompe. El duque, el hombre fuerte, el que nunca llora, el que ha aguantado la muerte de su hermano y de su esposa Adriana, sin desmoronarse, se rompe ante esa miniatura. Las lágrimas le brotan sin que pueda contenerlas, porque ahora entiende muchas cosas. Ahora entiende por qué Julio se mostraba tan distante en ciertos momentos. Ahora entiende esas escapadas misteriosas que su hermano hacía. Ahora entiende esas tristezas profundas que invadían a Julio sin razón aparente. Todo encaja, todo cobra sentido, todo se ilumina con una luz cruel y dolorosa. Y entonces Rafael levanta la cabeza, se seca las lágrimas y se gira lentamente hacia Leonor. Esa mirada, mis queridos, esa mirada congeló la habitación. Una mirada de hielo, de furia contenida, de traición descubierta. Y le pregunta, con una voz que parece salir de las profundidades del infierno: ¿Tú sabías esto, Leonor? ¿Tú conocías el contenido de este sobre? Leonor baja la mirada. No puede mentir más. No puede sostenerle los ojos al duque. Esa mujer que se hizo pasar por haya inocente, que cuidó a María en sus brazos, que acarició la frente del duque con palabras dulces, esa mujer se desinfla por completo. Y, con un hilo de voz, con la voz rota por la culpa, confiesa: «Sí, Rafael, yo lo sabía. Yo lo sabía desde hace tiempo». ¡Ay, Virgen del cielo! ¡Qué desfachatez! ¡Qué descaro! ¡Qué cara más dura! Lo sabía todo el tiempo, y se atrevió a meterse en esta casa, a tomar a María en brazos, a ganarse la confianza del duque, sabiendo que traía un plan oculto bajo la manga. Leonor sigue hablando, ahora con la voz quebrada por las lágrimas. Confiesa que Rosalía es la verdadera razón por la que ella volvió al valle, que cuando don Hernando la expulsó de la casa grande, ella no se rindió, que se reencontró con Rosalía en el camino, que las dos se conocían de antes, que Rosalía le contó todo, le mostró el sobre, le pidió ayuda. Y Leonor, ambiciosa, calculadora, vio la oportunidad de su vida. Si lograba meter a Rosalía en el palacio, si lograba que se reconociera su sangre, ella misma se beneficiaría. Sería la mujer que destapó la verdad. Tendría la gratitud eterna de la nueva Gálvez de Aguirre. Rafael escucha cada palabra con el rostro endurecido. Descubre, con horror creciente, que Leonor y Rosalía vinieron juntas al valle con un plan oculto. Que lo de colarse en su habitación aquella noche no fue una casualidad, no fue una traición de criadas curiosas, sino el primer intento de Rosalía de encontrar el momento adecuado para enfrentar a Rafael cara a cara. Que todo, absolutamente todo lo que ocurrió en las últimas semanas, había sido orquestado por estas dos mujeres. Y entonces el duque explota. Rafael se levanta de la silla, golpea el escritorio con el puño y las acusa a ambas de haberle mentido desde el primer día. Me han mentido. Las dos me han mentido en la cara. Me he encariñado con Leonor, le he confiado a mi hija, la he defendido ante mi propio padre, y todo este tiempo me estaba engañando. Y tú, Rosalía, tú llegas aquí con un papel en la mano, sin avisar, sin presentarte, sin tener el decoro de buscar una audiencia. ¿Quiénes se creen ustedes que son? ¿Qué creen que es esta casa? ¿Una posada donde cualquiera puede entrar a reclamar lo que le da la gana?
Pero Rosalía no se achanta, mis hermosos. La muchacha le hace frente al duque con una entereza que dan ganas de aplaudirle. Le responde que ella no buscaba mentir, que ella solo buscaba la oportunidad correcta, que lo que Leonor hiciera o dejara de hacer no era responsabilidad suya. Yo no vengo a engañar, Rafael. Yo vengo a reclamar mi sangre. Y mi sangre, le guste o no le guste a usted, corre por las venas de los Gálvez de Aguirre. ¡Auch! ¡Qué tremenda esa muchacha! ¡Qué carácter! ¡Qué fuerza! ¡Qué bravura! Y eso, mis amores, eso es solo el principio. Porque Rosalía no ha venido solo a contar quién es. No ha venido solo a revelar su origen. Ha venido a algo más grande, a algo que va a sacudir los pilares económicos del valle entero. Rosalía respira hondo y declara, con voz firme y sin temblar, que no ha venido solo a contar la verdad, que ha venido a reclamar lo que es suyo, que, como hija de Julio Gálvez de Aguirre, le corresponde una parte del valle, una parte de las tierras, una parte de la herencia, una parte de todo lo que Julio dejó al morir. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Las piernas se me doblaron cuando escuché esto, mis queridos. La muchacha no anda con rodeos, no anda con vueltas, no anda con suavidades. Llega, suelta la bomba y de paso pide su tajada del pastel. Rafael, que ya estaba aturdido, ahora se queda completamente boquiabierto. ¿Cómo dices, Rosalía? ¿Vienes a reclamar tierras? ¿Vienes a reclamar herencia? ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Ser hija bastarda no garantiza derechos automáticos, muchacha. Las leyes son claras al respecto. Los hijos reconocidos en vida son los que heredan. Los bastardos no reconocidos no tienen derechos legales sobre las propiedades de la familia. Y aquí, Rosalía saca su segunda arma, su carta secreta, su jugada maestra. Le responde a Rafael con una calma sobrenatural que el documento firmado por Julio cambia todo legalmente. Porque ese papel, ese sobre amarillento que Rafael tiene en la mano, no es solo una declaración de paternidad. Es un reconocimiento formal. Es Julio aceptando, con su firma y por escrito, que ella es su hija. Y, según las leyes del reino, un reconocimiento escrito por el padre, debidamente firmado, tiene validez legal para reclamar herencia, aunque el padre haya muerto. Eso lo sabe cualquier abogado, Rafael. Eso lo sabe cualquier notario. Rafael se queda en silencio, un silencio largo, profundo, que llena toda la alcoba, porque comprende, en ese instante, el alcance de lo que está pasando. Esa carta no es solo un papel emocional, es un instrumento legal, es una bomba jurídica, es algo que, si se valida ante el rey, ante los notarios, ante la corte, puede modificar para siempre el reparto de las propiedades del valle. Y mientras Rafael procesa todo esto, mientras intenta encajar las piezas de este rompecabezas demoledor, en el palacio se escuchan pasos rápidos, pasos pesados, pasos de alguien que viene con autoridad. Es José Luis, el exduque, el padre, el hombre que ha intentado mantenerlo todo bajo control toda su vida. Ha escuchado los gritos desde el pasillo, ha sentido el alboroto y viene a poner orden con la mano dura que lo caracteriza. José Luis irrumpe en la alcoba sin tocar la puerta, abre de golpe, entra como un huracán y se planta en medio de la habitación con esa actitud de patriarca que ya no le corresponde, pero que nunca ha sabido abandonar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos gritos? ¿Quién es esta muchacha? ¿Y qué hace en la alcoba de mi hijo? Pregunta tras pregunta, una detrás de otra, sin dar tiempo a que nadie le responda. Rafael, que aún tiene la carta en la mano, se gira lentamente hacia su padre y, sin decir una palabra, le extiende el documento. Aquí, padre. Léalo usted mismo. Lea lo que su hijo Julio escribió antes de morir. Lea la verdad que ha venido a sacudirnos hoy a esta casa. José Luis toma la carta con desconfianza. Frunce el ceño, ajusta la vista y comienza a leer. Y a medida que sus ojos recorren las líneas, a medida que reconoce la letra de Julio, el rostro del exduque va perdiendo el color. Se pone pálido. Se pone más pálido. Se pone cadavérico. La mano que sostiene el papel comienza a temblarle. Y, cuando termina de leer, cuando comprende lo que ha escrito su hijo difunto, José Luis suelta un gemido ahogado que parece salir de las entrañas mismas de su alma. Misericordia, mis queridos. Qué momento más demoledor para ese hombre. Acaba de descubrir que su hijo Julio, el que él más quería, el que estaba destinado a ser el duque después de él, tenía una hija escondida, una nieta,
Una nieta que nunca conoció, que jamás abrazó, que jamás supo que existía. Y junto al dolor llega la rabia. La rabia de saber que Julio le ocultó algo tan importante. La rabia de saber que su hijo no confió en él. La rabia de saber que ahora, después de muerto, su hijo le deja este caos para resolver. Pero José Luis, mis amores, José Luis no es hombre de aceptar las cosas fácilmente. El exduque, recuperándose del impacto inicial, hace lo que cualquier hombre soberbio haría. Niega. Niega rotundamente. Acusa a Rosalía, con voz furiosa, de haber falsificado la carta. «Esto es mentira», grita muchacha. «Tú no eres hija de Julio. Has falsificado esta carta para robarnos lo que es nuestro. Maldita ladrona, maldita oportunista, maldita rata que llega a esta casa a aprovecharse de nuestros muertos». Las palabras de José Luis caen sobre Rosalía como bofetadas. La muchacha siente cada acusación como un latigazo en la piel, pero no se quiebra, no llora, no retrocede. Resiste con una dignidad que conmueve. Y antes de que pueda defenderse, antes de que pueda decir una sola palabra, Rafael toma la palabra y, para sorpresa de todos los presentes, defiende la autenticidad del documento contra su propio padre. Sí, mis amores, así como lo oyen. Rafael contra José Luis. Rafael defendiendo a una muchacha que acaba de conocer, contra su propio padre, el exduque del Valle. Padre, esta carta es auténtica. Esta es la letra de Julio. Esta es su firma. Y este papel es del que usaba mi hermano en su despacho. Yo lo reconozco. No puedo negarlo. No vamos a hacer como si esto no estuviera pasando. Hay que afrontarlo, padre. Hay que afrontarlo con la cabeza fría y con justicia. José Luis se queda mirando a su hijo con incredulidad. ¿Estás defendiendo a esta extraña contra tu propia familia, Rafael? ¿Estás de su lado en lugar de estar del mío? Y Rafael, con esa firmeza que ha ido desarrollando desde que asumió el ducado, le responde que no está del lado de nadie, que está del lado de la verdad, y que si la verdad es que Rosalía es hija de Julio, entonces hay que reconocerla. Punto. Sin discusión. Ole, ole, ole por Rafael. ¡Qué valor! ¡Qué dignidad! ¡Qué grandeza! Por fin, mis queridos, por fin vemos a un duque que actúa con justicia, que no se deja llevar por el orgullo familiar, que pone la verdad por encima de los intereses egoístas. Pero claro, esto no es lo que José Luis quería escuchar, y el exduque, herido en su orgullo, busca aliados donde sea. Y aquí, mis amores, aquí entra en escena el villano más insidioso del Valle, don Hernando de Guzmán. Sí, el marqués, el conspirador, el manipulador que ha estado moviendo los hilos desde las sombras. Don Hernando ha escuchado el escándalo desde su habitación, ha sentido el olor a sangre y aparece como aparece siempre, con su sonrisa hipócrita y sus ojos calculadores. Don Hernando entra en la alcoba como quien entra a un salón de fiesta. Saluda con una reverencia exagerada, finge sorpresa al ver la escena y se acerca a José Luis con esa actitud paternal que utiliza para envenenar a todos. ¿Qué ocurre, querido amigo? ¿En qué puedo ayudar? Y José Luis, desesperado, sin saber a dónde acudir, le muestra la carta. Don Hernando lee el documento. Sus ojos se entrecierran. Su sonrisa se vuelve más amplia, más maliciosa, más serpentina. Y, en lugar de mostrar consternación o sorpresa, lo que muestra es una idea brillando en su mente perversa. Porque don Hernando, mis queridos, no piensa en justicia ni en familia. Don Hernando piensa en cómo aprovechar cualquier crisis para sus propios intereses. Y entonces el marqués le susurra a José Luis al oído, con esa voz baja y aterciopelada que utiliza cuando va a soltar veneno. Mi querido amigo, esto puede ser un golpe terrible, pero también puede ser una oportunidad. Piénselo bien. ¿Quién es el principal beneficiado de las tierras del Valle ahora mismo? Don Eduardo, ese hombre misterioso que está aliándose con Mercedes para arruinarle a usted. Si validamos esta carta, si reconocemos a Rosalía como hija de Julio, las propiedades se redistribuyen y entonces don Eduardo pierde fuerza. Sus planes se desmoronan, su alianza con Mercedes se vuelve débil. Esta carta puede ser el arma que necesitamos contra don Eduardo y Victoria. ¡Madre santísima! ¡Qué retorcido este don Hernando! ¡Qué manera de convertir una tragedia familiar en una pieza más de su juego de ajedrez! El marqués ofrece sus contactos en la corte para anular o validar el documento según convenga. Le promete a José Luis que él tiene amistades poderosas, jueces favorables,
notarios serviciales, que pueden manejar este asunto a favor de la familia Gálvez de Aguirre, que esta crisis puede convertirse en victoria si saben mover las piezas adecuadamente. José Luis duda. Por un lado, está la tentación de aceptar la ayuda del marqués, de usar este escándalo para hundir a Damaso. Por otro lado, José Luis sabe perfectamente que cada favor de don Hernando viene con un precio altísimo. Y ese hombre, ese marqués, ya ha demostrado 1000 veces que no es de fiar. Rafael, que ha escuchado cada palabra del marqués con creciente indignación, no puede más. Se planta frente a don Hernando, lo mira con desprecio absoluto y le ordena que se mantenga al margen del asunto familiar. Esto es un asunto Gálvez de Aguirre, marqués. Esto se resuelve entre nosotros. Le agradezco su preocupación, pero no necesitamos su ayuda. Y si necesitáramos validar este documento, lo haríamos por las vías legales correctas, no por las puertas traseras de la corte donde usted se mueve. Bravo, bravo, bravísimo Rafael. Por fin alguien le canta las 40 a ese marqués entrometido. Don Hernando se queda con la sonrisa congelada en la cara. No estaba esperando ese rechazo tan firme, pero, como buen víbora, se recompone rápido, hace una reverencia falsa y dice que respeta la decisión del duque, aunque deja claro que su oferta sigue en pie, por si en algún momento cambian de parecer. Mientras todo esto ocurre dentro de la alcoba, fuera, en el pasillo, se mueve una sombra pequeña, ágil, curiosa. Es Pedrito, el pequeño Pedrito, que siempre anda por todos lados, que tiene oídos en todas partes, que se entera de todo antes que nadie. Pedrito ha escuchado la conversación desde el pasillo. Ha pegado la oreja a la puerta. Ha escuchado las palabras hija bastarda, Julio, carta, herencia. Y el niño, con los ojos como platos, comprende que algo enorme está pasando. Pedrito corre por los pasillos del palacio, corre escaleras abajo, corre hasta la casa pequeña, donde sabe que encontrará a Bárbara. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Ven rápido! Tienes que ver lo que está pasando en el palacio. Ha llegado una muchacha que dice ser hija de Julio, una prima nuestra, Bárbara, una prima que no sabíamos que existía. Bárbara, al escuchar al niño, se queda paralizada. No puede ser, Pedrito. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿Una hija de Julio? Pero Pedrito insiste, jura por lo más sagrado. Le cuenta los detalles que escuchó. Y Bárbara, sin perder ni un segundo más, agarra al niño de la mano y corren juntos hacia la casa grande. Llegan a la alcoba justo cuando don Hernando está terminando de retirarse. Bárbara empuja la puerta, entra con paso firme y se enfrenta a la escena con esa entereza Salcedo que la caracteriza. Mira a Rafael, mira a José Luis, mira a Leonor llorando en la ventana y finalmente posa los ojos en Rosalía, esa muchacha desconocida, esa intrusa, esa supuesta sobrina que llega a sacudirlo todo. Bárbara se acerca a Rosalía con paso firme. Le exige explicaciones. ¿Quién eres tú? ¿Qué pruebas tienes? ¿Cómo te atreves a venir a esta casa a hacer estas declaraciones? Cuéntamelo todo, muchacha, porque yo soy hermana de la difunta Adriana, que era esposa de Rafael, y todo lo que afecte a esta familia me afecta a mí también. Rosalía, paciente, le repite la historia, le muestra el documento, le explica quién es su madre, dónde creció, por qué ha venido. Y Bárbara escucha con atención, pero con una desconfianza absoluta en los ojos. Porque Bárbara, mis amores, Bárbara es de las que no se traga cualquier cuento. Ha visto demasiadas mentiras en este valle como para creer la primera versión que llega. Pero Pedrito, mis queridos, Pedrito es otra historia. El niño, con esa pureza que solo tienen los niños, con esa capacidad de ver lo esencial sin contaminarse por los cálculos de los adultos, se acerca a Rosalía. La mira con esos ojos inocentes y brillantes, y le tiende la mano. Si tú eres hija de tío Julio, entonces eres mi prima, y los primos se quieren. Bienvenida al valle, Rosalía. Ay, Pedrito, qué lindura, qué corazón, qué alma más pura. Se me cayeron las lágrimas, mis amores, se me cayeron las lágrimas viendo a este niño. Mientras los adultos pelean, mientras todos calculan, mientras todos sospechan, el pequeño Pedrito simplemente acepta, le da la bienvenida, le ofrece el cariño de familia que ella nunca tuvo. Y Rosalía, que había aguantado todo el enfrentamiento con José Luis, que había soportado todas las acusaciones, que se había mantenido firme ante la furia del exduque, no puede aguantar este gesto. Se rompe,
se rompe en llanto. Cae de rodillas frente a Pedrito. Lo abraza y le da las gracias entre sollozos. Gracias, niño. Gracias por aceptarme sin pruebas. Gracias por ver más allá de los papeles y los documentos. Tú eres el único que me ha visto como persona, no como una amenaza, ni como una oportunista. Bárbara, conmovida también por la escena, suaviza un poco su postura, pero sigue siendo cautelosa. Se acerca a Rafael, lo toma del brazo y le advierte en voz baja. Rafael, ten cuidado. Verifica todo antes de creerle. Manda investigar. Asegúrate de que esa carta sea auténtica. No me fío de nada en este valle, y no quiero que nuestra María quede en el medio de algo que no sabemos manejar. Rafael asiente. Bárbara tiene razón. Hay que actuar con prudencia. Hay que verificar. Hay que estar absolutamente seguros antes de tomar decisiones que afecten al patrimonio del valle. Y entonces, mis queridos amantes de las telenovelas, llega el momento. El momento en que Rafael, el duque, toma una decisión que va a cambiar el rumbo del valle para siempre. Rafael se pone de pie, levanta la voz para que todos lo escuchen y declara, con la solemnidad que le da su título y con la firmeza que le da su carácter, que mandará verificar la autenticidad del documento ante el rey, que enviará la carta a los expertos de la corte, que se consultará con los notarios, que se examinará el papel, la tinta, la caligrafía, cada detalle, y que si la carta es real, si se confirma que efectivamente fue escrita por Julio Gálvez de Aguirre, entonces Rosalía recibirá la parte que le corresponde por ley. Esa es la decisión, mis amores. Esa es la sentencia del duque. Una decisión justa, prudente, sabia. Ni acepta sin pruebas, ni rechaza sin investigar. Sigue el camino correcto. Y eso, en este valle lleno de soberbia y manipulaciones, es un acto de grandeza. José Luis protesta. No puedes hacer esto, Rafael. No puedes someter el patrimonio de la familia a una verificación pública. Vamos a quedar como tontos ante todo el reino. Pero Rafael no le hace caso. Padre, esto es lo correcto. Si Julio reconoció a esta muchacha, entonces ella es su hija. Y si es su hija, entonces le corresponde lo que le pertenece. Punto. No hay más discusión. Después, Rafael se gira hacia Leonor. La pobre Aya, o mejor dicho, la falsa Aya, sigue junto a la ventana, llorando, esperando su sentencia. Y Rafael le habla con voz seca y definitiva. Leonor, tú me has mentido, te has aprovechado de mi confianza. Te has metido en esta casa con un plan oculto. Has usado a mi hija María para tus propios intereses. No puedo perdonar eso. Te expulso de la casa grande. Hoy mismo recoges tus cosas y te vas. No quiero volver a verte nunca más en este palacio. ¡Bum! Ahí va Leonor, fuera, expulsada, deshonrada. La pobre se cubre la cara con las manos y solloza desconsoladamente. Pero Rafael no se conmueve. Ha aprendido, después de tantas traiciones, que no puede permitirse más debilidades. Las consecuencias deben ser claras y firmes. Rosalía, en cambio, recibe un trato distinto. La muchacha pide quedarse en el palacio hasta que se confirme su identidad. No tiene a dónde ir. No tiene familia que la reciba. Si la expulsan, quedará en la calle. Y Rafael, después de pensarlo unos segundos, después de cruzar una mirada con Pedrito que sigue tomado de la mano de Rosalía, acepta. Sí, Rosalía, puedes quedarte. Te asignaré una habitación. Esperaremos las respuestas de la corte. Y mientras tanto, te trataremos con el respeto que merecería cualquier huésped en esta casa. José Luis casi se cae de la silla. ¿Vas a dejarla quedarse, Rafael, en esta casa, conviviendo con nosotros, mientras se verifica una carta que puede ser falsa? Y Rafael, sin inmutarse, le responde que sí, que esa es su decisión, y que como duque del valle, su palabra es la que vale. La noticia, mis queridos, la noticia de la hija bastarda de Julio, se extiende por el palacio como reguero de pólvora. Los sirvientes se susurran al oído. Las cocineras dejan de cocinar para chismear. Los lacayos pasan la información de un piso a otro. Y, en cuestión de horas, todo el valle empieza a hablar. Una hija bastarda de Julio. Una nueva Gálvez de Aguirre. Una pretendienta a la herencia. Una niña humilde que llega con un papel firmado por el difunto duque. Las reacciones son diversas. En la casa pequeña, Mercedes recibe la noticia con asombro. ¿Una hija de Julio? ¿Cómo es posible? Y entonces empieza a hilar conexiones. Si Rosalía es hija de Julio,
entonces tiene derecho a parte del valle. Y eso significa que el plan de Dámaso para conseguir las tierras se complica. Esto es un terremoto político. Dámaso, cuando se entera, frunce el ceño. Esto no estaba previsto. Esta carta de Rosalía no estaba en sus cálculos. Tendrá que rehacer su estrategia. Tendrá que ver cómo manejar esta nueva variable en su guerra contra los Gálvez de Aguirre. Victoria, por su parte, escucha la noticia con un sentimiento extraño. Por un lado, le molesta que aparezca una desconocida a reclamar herencia. Por otro lado, le complace ver a José Luis desestabilizado. Sus emociones son contradictorias, y mientras tanto, sigue jugando su doble juego con el exduque y con Dámaso. Atanasio y Matilde, que están preparándose para ser padres, sienten que el valle se les viene encima. Otro escándalo, otra crisis, otra noticia que sacude los cimientos. Pero ellos están concentrados en su bebé, que viene en camino. O al menos eso creen, porque la maldad de Victoria pagando a Benigna para fingir un embarazo sigue ahí, agazapada, esperando salir a la luz. Luisa, mientras tanto, sigue obsesionada con descubrir la verdad sobre el parto de Adriana. Para ella, la aparición de Rosalía es un detalle menor frente al gran misterio que persigue. Está convencida de que Adriana parió un niño y que ese niño fue cambiado por María. Y mientras todos discuten sobre Rosalía, Luisa sigue tras las huellas de Aurora, de Pura, de Petra, de las parteras misteriosas. Su búsqueda obsesiva no se detiene ante nada. Y en medio de todo este caos, Rafael, el duque, se queda solo en su alcoba. Cuando todos se retiran, cuando José Luis se va furioso, cuando Bárbara se lleva a Pedrito, cuando Rosalía es acompañada a su nueva habitación, Rafael se sienta frente al escritorio y mira la carta de Julio una vez más. Acaricia con los dedos la letra de su hermano muerto. Lee otra vez el párrafo donde Julio admite la paternidad. Y se le escapa una lágrima. Ay, Julio, hermano, ¿por qué no me lo dijiste en vida? ¿Por qué no confiaste en mí? Yo te hubiera ayudado a reconocer a tu hija. Yo te hubiera apoyado contra padre. Pero te quedaste con tu secreto. Te lo llevaste a la tumba. Y ahora me dejas a mí el peso de afrontar esta verdad. Pero descuida, hermano. Yo cumpliré lo que tú no pudiste cumplir. Yo le daré a Rosalía el lugar que le corresponde. Por ti, por nuestra sangre, por la justicia. Qué hermoso, qué emocionante, qué profundo. Rafael, en silencio, hace una promesa a su hermano difunto. Y esa promesa va a guiar sus pasos en los días que vienen. Pero, mis queridos amigos, mis amados telenoveleros, esta historia apenas comienza, porque la verificación de la carta no va a ser fácil. Don Hernando va a meter sus narices. José Luis va a intentar boicotear el proceso. Dámaso va a intentar usar a Rosalía para sus propios fines. Y Rosalía, la muchacha que llegó con un sobre amarillento, va a tener que aprender a defenderse en un valle lleno de víboras. ¿Y qué pasará con Leonor? ¿Realmente se irá del valle? ¿O encontrará alguna manera de regresar y de cobrar venganza? ¿Y qué pasará con Bárbara y su desconfianza? ¿Llegará a aceptar a Rosalía como prima? ¿O seguirá viéndola como una amenaza? ¿Y Pedrito, ese niño de oro, podrá mantener su inocencia mientras los adultos se desgarran? Las preguntas son muchas, mis queridos, y las respuestas vienen en los próximos episodios. Porque en Valle Salvaje, mis amores, nunca pasa nada sin consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Cada secreto, una explosión. Y cada bomba, un huracán. Lo que está claro, lo que es absolutamente seguro, es que el valle ya no será el mismo. La aparición de Rosalía, hija bastarda de Julio, va a redefinir el poder en estas tierras. Va a obligar a Rafael a tomar decisiones difíciles. Va a poner a José Luis contra las cuerdas. Va a darle a Dámaso una nueva carta para jugar. Y va a hacer que todos los habitantes del valle, desde los duques hasta los criados, se replanteen quién es quién y qué papel le toca jugar. Ah, mis queridos, qué telenovela más maravillosa, qué giros, qué emociones, qué dolor, qué amor, qué traición. Valle Salvaje nos sigue regalando momentos que no se olvidan. Y yo, su humilde narrador, no puedo más que estar agradecido de poder compartir con ustedes estos capítulos llenos de pasión. Antes de despedirme, mis hermosos, quiero hacerles unas preguntas, porque sus opiniones son lo más importante para mí. Sus comentarios, sus reflexiones, sus análisis. Yo leo todo lo que ustedes escriben, y a veces hasta cambio mi opinión sobre algún personaje por algo que ustedes me hacen ver.
¿Creen que Rosalía merece ser reconocida como hija de Julio? ¿O piensan que la carta podría ser una falsificación elaborada por Leonor para colarse en el patrimonio del Valle? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Rafael por su decisión de mandar verificar el documento antes de decidir nada? ¿Le dan un 10 por ser justo? ¿O le bajan puntos por no defender más a su propia familia? ¿Y qué nota le dan a José Luis por su reacción tan soberbia y violenta? Ese hombre, mis amores, ese hombre ya no sabe cómo manejar el poder. ¿Y qué piensan de Pedrito aceptando a Rosalía sin pedir pruebas? ¿No es una belleza ese niño? ¿No es la pureza misma? Yo digo que Pedrito es el mejor personaje del Valle, el único corazón puro en medio de tantos cálculos y mentiras. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O hay alguien que les guste más? ¿Y Leonor? ¿Qué nota le dan a Leonor por toda su farsa? ¿Creen que se merece la expulsión? ¿O piensan que Rafael fue demasiado duro con ella? ¿Volverá a aparecer en el Valle? ¿O esta vez sí se va para siempre? Dejen sus respuestas aquí en los comentarios, mis amores. No se queden con las ganas de opinar. Cada palabra que ustedes escriben me alegra el día. Y, por favor, denme un like enorme, un like gigante, un like que llene la pantalla para seguir trayendo más videos de la telenovela. Mientras más likes recibo, más videos puedo hacer, más resúmenes puedo prepararles, más sorpresas puedo contarles. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video. Y compartan este video con sus amigas, con sus madres, con sus tías, con sus comadres, con todas las personas que aman las telenovelas, tanto como nosotros. Porque Valle Salvaje merece ser conocido en todos los rincones del mundo. Y recuerden, mis queridos, en Valle Salvaje, la verdad siempre encuentra su camino. Tarde o temprano, los secretos salen a la luz. Tarde o temprano, las máscaras caen. Tarde o temprano, los inocentes son reivindicados y los culpables pagan. Y nosotros, mis amores, nosotros tenemos el privilegio de presenciar cada momento, cada giro, cada lágrima, cada beso, cada bofetada, cada abrazo. Nos vemos en el próximo video, mis hermosos. Cuídense mucho, quiéranse mucho y nunca, nunca, nunca pierdan la curiosidad por descubrir las verdades que el Valle nos sigue regalando. Porque mientras Valle Salvaje siga al aire, nosotros tendremos historias que contar, emociones que compartir, sorpresas que disfrutar. Hasta el próximo video, telenoveleros del alma, y que el espíritu de Adriana, ese ángel que nos abandonó tan pronto, nos siga acompañando a todos. Un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos pronto en este rincón donde Valle Salvaje cobra vida en nuestras pantallas. Chao, 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 mis amores.